Y Jesús dijo, si te dan una bofetada, entonces ponle la mejilla derecha. Eso quiere decir que la bofetada la recibió con la mano derecha, porque cuando tú das una bofetada con la mano derecha, se la das en la mejilla izquierda de la otra persona. Entonces Jesús quiso decir que los cristianos tenemos que aguantar golpe sobre golpe. Soy Manuel Ventura, bienvenido a este espacio Conversando con Manu, y hoy día vamos a tratar este tema que normalmente ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia. Casi siempre se ha interpretado de una forma literal, que si recibes un golpe, entonces debes poner la mejilla izquierda y que debes de recibir golpe sobre golpe. Pero ahí es donde interviene el tema cultural. Como siempre he explicado en todos los videos, lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo por introducirnos dentro de la cultura del primer siglo y entender realmente qué es lo que Jesús está diciendo. Y lo que tenemos que entender que dentro de la cultura del primer siglo, tanto la cultura judía como casi todas las culturas del Oriente Próximo, la mano derecha era la mano pura, era la mano que se usaba para distintos menesteres que eran habituales en el día a día, como comer, por ejemplo, o saludar a las personas. Pero sin embargo, la mano izquierda, ahí es el otro tema. La mano izquierda es la mano impura, es la mano que uno no debe utilizar, por ejemplo, para bofetear a otra persona. Cuando yo discrepo con otra persona o tú te enfrentabas en una discrepancia, por ejemplo, con un fariseo y este fariseo consideraba que tu posición era inadecuada, lo que él hacía para ofenderte públicamente, te metía una bofetada con la mano derecha. Una forma de decirte eres un ignorante, una forma de faltarte el respeto. Era la forma en la cual se humillaba a la otra persona y eso se hacía con la mano derecha. Pero la mano izquierda se usaba para otras cosas, como por ejemplo para limpiar una parte del cuerpo a la cual normalmente no llega el sol. Entonces, la mano izquierda era una mano impura, era una mano que no se podía usar para hacer ese menester de abofetear a la otra persona. Entonces, lo que Jesús realmente nos está diciendo es, reacciona ante las ofensas con una actitud sabia e inteligente. Él, al poner la otra mejilla, es decir, la derecha, la forma de poderle golpear la mejilla derecha sería justamente con la mano izquierda, lo cual culturalmente no procedía. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros tenemos que actuar inteligentemente. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo que mismo el Señor Jesús nos pone dentro de los evangelios. Resulta que determinado día, Simón, un fariseo, que también es maestro, lo invita a Jesús a cenar. Ojo que no es Jesús el que plantea la cena, el que plantea la cena es Simón. Ahora, Jesús en ese momento ya es considerado un maestro, ya es considerado un rabí dentro de la sociedad del primer siglo. Por ende, Simón tendría que tener ciertas condiciones sociales para poder recibir al rabí. Cuando tú recibías a un rabí, lo primero que pasaba es que esa cena por lo general era abierta, es decir, había mucha gente expectando alrededor de la cena. La idea es que en las conversaciones la gente aprenda. Entonces llega Jesús, la historia la conocemos, y Simón viola exprofesamente varias reglas para recibir a su invitado. Lo que está haciendo Simón, literalmente, es darle con la mano derecha, no físicamente, y le está faltando el respeto a Jesús. No le lavó los pies, no le secó los pies, no lo ungió con aceite, y todas esas faltas que son consideradas muy graves dentro de la sociedad judía en el siglo I, Jesús simplemente las toma muy diplomáticamente. Nos damos cuenta porque el relato prácticamente se salta toda la parte del saludo, de la introducción y empieza a narrar desde que están cenando, porque dice que Jesús ya estaba cenando. Eso quiere decir que Jesús no le recriminó a Simón las faltas que él había cometido. Más bien, como decimos en el Perú, se hizo al sueco, se hizo al loco y siguió para adelante. En eso entra la prostituta, que ya todos conocemos, empieza a llorar sobre los pies de Jesús, le derrama el perfume, le enjuaga los pies con el cabello, y entonces el relato nos dice que Simón pensaba dentro de sí de que si este fuera un rabí, entonces no permitiría eso. O
sabría quién le está tocando, dicen algunas otras versiones. Lo interesante es el contexto, porque Jesús ya está cenando, pasó por alto todas las ofensas, al menos aparentemente. Había recibido la bofetada con la mano derecha y Jesús no había reaccionado hasta ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede a partir de ese momento? Y es muy interesante porque Jesús le hace una pregunta a Simón y le dice: Simón, hay dos personas que deben dinero, hay dos personas que tienen deudas, una de ellas más altas que las otras, y a ambos se les perdona. ¿Quién crees tú que estará más agradecido? Y Simón dice: obviamente, al que se le perdona más estará más agradecido. A lo cual Jesús dice: sabiamente has respondido. Pero acá viene lo interesante, porque Jesús está hablando con Simón, está mirándolo a Simón y le acaba de preguntar sobre el perdón. Ahora, ojo al detalle, porque dentro de la cultura yo no debería quitarte la vista mientras estoy hablando contigo, sobre todo si estamos en un nivel social alto. Y lo que hace Jesús es, le sigue hablando a Simón, pero ahora le voltea la cara y empieza a hablarle a Simón, pero mirando a la mujer. Y le dice, y acá es lo interesante, porque acá es donde Jesús le pone la mejilla derecha. Y le dice: Simón, tú tenías que haberme dado una vasija para lavarme los pies cuando entré a tu casa, y no lo hiciste. Mira qué inteligente Jesús le está reclamando en este momento. Pero esta mujer llora sobre mis pies y está limpiándolos de aquella falta que tú has hecho. Pero ojo, no lo está mirando a la cara. Le ha volteado la cara a Simón y está hablándole a Simón, pero mirando a la mujer. Y le dice: tú no me diste toalla, pero esta mujer con sus cabellos ha estado limpiándome los pies. Tampoco me diste beso, le dice Jesús, lo cual era una obligación cuando tú recibías a alguien de tu mismo nivel. Recordemos que Jesús era reconocido como un maestro. Simón, al invitarlo y al recibirlo en casa, él tenía la obligación de haber recibido al maestro con un beso en la mejilla, lo cual no hizo. Entonces Jesús le dice nuevamente, sin mirarlo a Simón y mirando a la dama, le dice: pero esta dama no ha cesado de besar mis pies, no me ungiste con aceite, cosa que era muy importante en aquel entonces, porque era una forma de reconocer la autoridad de la otra persona. Y Jesús le dice: pero esta mujer me ha ungido con un perfume. Entonces lo que está haciendo Jesús magistralmente, está reclamándole la ofensa que hizo Simón con la mano derecha. Simón con la mano derecha, si bien es cierto, no lo hizo físicamente, lo que hizo fue faltarle el respeto a Jesús en ese momento, porque Jesús era reconocido como un maestro. Por ende, Simón debió haber recibido a Jesús, número 1, en persona. Número 2, debió haberle lavado los pies, o en todo caso, estar presente cuando el esclavo de Simón tendría que haberle lavado los pies a Jesús. Debió haberle dado un beso en la mejilla, lo cual significaba que es bienvenido. Y ungirlo con aceite significaba que reconocía su dominio como maestro, su nivel como maestro. Todas estas cosas fueron violadas exprofesamente por Simón porque había público presente. Lo que estaba haciendo Simón es burlándose de Jesús. Le estaba dando una bofetada en la mejilla izquierda, una bofetada pública. Y lo que Jesús hizo fue ponerle la mejilla derecha cuando planteó todos los casos con la dama presente. A lo cual Simón se quedó sin argumentos. Es decir, Simón no pudo rebatir lo que Jesús le estaba diciendo. Y al final, quien fue trasquilado, quien salió perdiendo en la exposición, fue Simón. Y los que estaban presentes se dieron cuenta. Eso es exactamente lo que significa pon la mejilla derecha. Es decir, ante una ofensa o una falta, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es actuar en forma inteligente, en forma sabia y responder al evento
de una forma más inteligente que el agresor, como lo que acabamos de analizar de Simón y Jesús en la cena, donde Simón profesamente le falta el respeto a Jesús y Jesús astutamente voltea la tortilla poniendo la mejilla derecha para que Simón no tenga la posibilidad de responder, porque ante las afirmaciones de Jesús, Simón se quedó sin argumentos. Por eso es que el relato termina ahí. Espero que este breve estudio sobre el concepto de poner la mejilla derecha ante una falta te sea útil en tu vida del día a día. Nos vemos en la próxima. Bye bye.